Buen día, República. Espero te encuentres bien en este año tan particular, año electoral, en el cual algunas cosas salieron bien y otras salieron muy mal, pero que en definitiva podemos decir que hay un cierto alivio en cuanto a que el plebiscito del PIT-CNT contra la propiedad privada, contra el sistema de capitalización de ahorros, contra los derechos adquiridos de propiedad, contra los ahorristas, contra el sistema financiero uruguayo, no salió porque el pueblo uruguayo le dijo que a eso no. Quedó en una expresión bastante baja, podemos significarla como una mínima expresión electoral de un 38%, si bien hubiera sido mucho más, digamos, aconsejable que se hubiera quedado en un rango más bajo incluso, pero ha quedado en un rango sin importancia, dado que la propia Constitución establece que un plebiscito prospera si tiene el 50+1%. Por lo tanto, un 38 es una mínima expresión con un 62,6% que rechazó ese plebiscito de estirpe estrictamente comunista porque obedece al comunismo infantil, al infantilismo comunista ortodoxo, soviético, al comunismo cubano, de estatizar, de agredir directamente la propiedad privada y de agredir directamente el régimen jurídico de la propiedad privada, que es algo muchísimo más grave, porque se hubiera instalado por constitución un régimen jurídico que prohíbe en un gran contexto del ejercicio de la propiedad privada y en un gran contexto del ejercicio económico de nuestro país como una sociedad organizada a modo de un Estado nacional al derecho de propiedad. Lo hubiera eliminado. Y lo hubiera eliminado con efectos retroactivos que hubieran provocado la consecuencia nefasta de plantear un Uruguay ya conciliando muchísimo sus ideas de país con el socialismo comunista. Eso pretendía hacer el PIT-CNT. Pretendía prácticamente darle una estocada final al régimen jurídico de un Estado de Derecho que nos protege en el derecho de propiedad como un derecho inviolable, que es razón de ser del Estado nacional constitucional de derecho uruguayo, como lo es ese derecho instalado en el elenco de los 6 derechos del artículo 7, más el séptimo derecho a la garantía o protección de esos derechos como derechos inviolables. Esos derechos personales, esos derechos subjetivos, esos sujetos de derecho que estamos contemplados como la razón de ser de nuestro Estado, hubiera sido violado, hubiera sido transformado hacia un modelo distinto por la vía de ese plebiscito. Eso lo voy diciendo ahora para que sigan entendiendo en perspectiva cómo viene la mano con este proceso revolucionario y de transformación del Estado uruguayo desde el Partido Comunista del Uruguay con el PIT-CNT, pero por otro lado con un MPP, Movimiento MLN Tupamaros, vestido como MPP políticamente, que ha jugado el rol de la moderación, haciendo alianza con los sectores socialdemócratas, con los moderados, y dando un predicamento hasta cierto punto socialdemócrata, pero radicalizándose, digamos, de modo oportunista, como lo hizo Alejandro Sánchez. Nada más y nada menos que el futuro secretario de Presidencia de Yamandú Orsi, quien planteó la necesidad de revisar nuevamente por la vía legislativa el sistema de la capitalización de los ahorros de las AFAPs. ¿Qué dice quién va a ser el futuro ministro de Economía? Odone. Bueno, plantea que él no está de acuerdo con revisar a fondo ni alterar el sistema de la capitalización de los ahorros, porque eso provocaría una gravísima distorsión de todo el sistema económico uruguayo, del sistema de inversiones, provocaría efectos colaterales realmente nefastos, dice Odone. Para nada es aconsejable atacar al sistema de la capitalización de los ahorros, pero luego descomprime todo ello diciendo de que si hubiera salido, hubiera quedado legitimado constitucionalmente y Uruguay de todas maneras quedaba bien parado como un país democrático
a través del cual su población decidió ese modelo monopólico del Estado, estatista, que contradice al derecho de propiedad. Un disparate de parte de Odone, jugando a dos puntas, jugando a esa carambola de pegarle a una y a otra y tratar de meter la bola en la buchaca de todas maneras. Lo lograron, lo lograron a nivel electoral. No sé qué sucederá a nivel legislativo cuando comience este gobierno. Ahí se abre ese enorme campo de incertidumbre ante una izquierda que está radicalizada por un lado, con todos los integrantes del Partido Comunista del Uruguay, también con sectores radicalizados del Partido Socialista, que es un partido marxista-leninista, están los sectores moderados y por otra parte el MPP jugando a dos bandas, jugando a un equilibrio entre el discurso moderado y el discurso más radical. El discurso del marxismo-leninismo o del comunismo ortodoxo infantil, prosoviético, estatizador, confiscador, confiscar por la vía impositiva, incluso de modo gradual y si vos querés solapado, confiscar directamente, nacionalización de la producción, nacionalización de la banca. Bueno, todo eso que no es aplicable, que no tiene asidero en la realidad de este mundo y que seguramente el Frente Amplio no va a aplicar, que queda agotado en el discurso, queda agotado en ese discurso hacia un contexto de votantes enfervorizados con ese adoctrinamiento. Pero sí iban a radicalizar un montón de aspectos, de todas maneras, vinculados al marxismo cultural, para seguir avanzando en la construcción de un Estado social marxista al cual le falta un montón de detalles en otras nuevas etapas, según tiene previsto el socialismo del siglo XXI del Foro de San Pablo y también la Agenda 2030 que se convertirá después de este gobierno de Frente Amplio en la Agenda 2045, que ya comenzará a regir, creo, en poco tiempo, una nueva agenda porque se va aproximando el 2030. Es evidente que Uruguay tiene acá un mundo de preguntas para realizarse como sociedad, como país, y considero que ese mundo de preguntas o ese conjunto de preguntas, la sociedad uruguaya no las está haciendo. Es un sector de la sociedad uruguaya que se está preguntando esto o que empieza a preguntarse. Lo conversamos más adelante en una nota con el doctor Rama y se desprende de su análisis, se desprende de su discurso que hay un sistema político adaptado a este establishment de de un modelo global de centro izquierda, de un socialismo light, de un socialismo ciertamente moderado, pero que se va a radicalizar aún más con el Frente Amplio que asume el gobierno y apenas lo asume, media cámpora está conversando con Yamandu Orsi, Ignacio Lula da Silva, Evo Morales, fue a hablar con Ignacio Lula da Silva, Yamandu Orsi, secretario de Presidencia Jorge Díaz, el mentor de el golpe de Estado térmico a nuestro Poder Judicial, el golpe de Estado térmico a través de un código de procedimiento penal que erradica los preceptos constitucionales del debido proceso con una justicia administrada por el Poder Judicial, que concentra el Poder Judicial en el Poder Ejecutivo, que fortalece al Poder Ejecutivo en sus poderes extraconstitucionalmente, inconstitucionalmente e incluso atentatoriamente. Valga la cacofonía. Es un atentado contra la Constitución erradicar los preceptos constitucionales del debido proceso, de todas las garantías procesales judiciales que la Constitución formula desde el artículo 12 al artículo 23 y agregale el artículo 26. Por lo tanto, se nos abre un campo de incertidumbre enorme y también respecto al comportamiento de esta coalición de gobierno nuevamente colocada como oposición, pero ahora agregándosele Cabildo Abierto y el Partido Independiente. Manini Ríos manifestó ya que son calumnias, que están calumniando a Abierto respecto a que está haciendo un pacto, un acuerdo con
el Frente Amplio. Sin embargo, el diputado Perrone ha ido a conversar con Mujica. El diputado Perrone manifestó en la prensa, pueden encontrarlo por ahí, no me da el tiempo de bajar toda esta información para el Zoom, pero lo pueden encontrar fácilmente y chequear lo que les digo, manifestó que él siempre como legislador va a estar del lado del oficialismo, que va a apoyar al oficialismo siempre. En otras palabras, que me disculpe Perrone, pero no se desprende otra conclusión que la de oportunista. Una persona con principios no puede hablar de esa manera. Una persona que tiene principios éticos en lo político, principios éticos republicanos, principios éticos como persona, principios morales como persona, honestidad intelectual y por supuesto la honestidad moral del comportamiento de acuerdo a las convicciones propias y no al acomodo del poder político, bueno, nos está diciendo a las claras que es un oportunista político. Seguramente Manini Ríos no contaba con esa conducta, o al menos no la advirtió, pero ha trabajado muy mal Cabildo Abierto. Una fuerza que tuvo el 11,8% de caudal de votos en la anterior elección, que fue la gran sorpresa legislativa, perdón, electoral, que fue la enorme sorpresa electoral, que fue la fuerza que le dio la posibilidad de ganar el gobierno a esta coalición de gobierno, porque el Partido Nacional votó creo que un par de puntos más de los que votó ahora, si no recuerdo mal, creo que estuvo en el 30%, el Partido Colorado no llegó al 13%, con un partido independiente que votó el 0,97%, con un partido de la gente que llegó al 1%, pero con un cabildo abierto del 11,8%, dándole a la coalición de gobierno un quórum parlamentario de mayorías, y esas mayorías significaron el 54% del poder legislativo en ambas cámaras, por lo tanto, tienen el rango constitucional de mayorías absolutas y las mayorías absolutas tienen muchísimas posibilidades de legislar leyes de enorme importancia y tienen toda la posibilidad de legislar reformas importantes sin necesidad de conciliar o acordar con la oposición, si bien se deben a la actitud ética de proteger las minorías y abrirse al diálogo e intentar acuerdos y buscar acordar con lo que coincida o comulgue con el proyecto de gobierno que trajo este gobierno. De acuerdo a ese contexto, este gobierno se manifestó, a mi criterio, un gobierno débil, un gobierno insuficiente, como diría Fernando Pereira, pero insuficiente en el sentido estratégico y en cuanto a un plan de Estado, de políticas públicas de Estado, no de políticas de gobierno, no de actos administrativos que eso constriñen o restringen la actividad de un gobierno a ser una actividad meramente administrativa y de gestión o precisamente de administración del Estado. Este gobierno tenía otro mandato histórico en la primera vuelta, no así en la segunda, que ganó por 37.042 votos. Tenía un mandato histórico importante, 54% del poder legislativo, para transformar al Estado uruguayo desde el lugar que corresponde, que es la democracia representativa desde nuestros diputados y senadores coordinados con el Poder Ejecutivo, para que nos hubieran dado un cambio importante, un giro importante del Estado uruguayo en su estructura y funcionamiento, simplemente obedeciendo a la Constitución de la República. Acá no estamos hablando de que hubieran dado un giro revolucionario, ideológico, un giro legislativo para colocarnos en una especie de sociedad de derecha, de extrema derecha, como así colocan axiomáticamente, taxonómicamente, bajo el axioma taxonómico
es decir, bajo ese dogma incuestionable de las clasificaciones que provienen de las izquierdas del mundo, desde los más moderados a los más extremistas. Pero esa taxonomía de derecha e izquierda es una taxonomía instalada por las izquierdas. Pero debemos entender que cuando los izquierdistas hablan de un proyecto de derecha o de ultraderecha, en verdad están hablando de un proyecto liberal que lo que plantea es acomodar la casa, organizarnos legislativamente, es decir, darnos un orden jurídico de acuerdo a lo que la Constitución nos manda hacer. Separación de poderes, perfecta autonomía de cada uno de esos poderes que los robustece, obedeciendo a las funciones o cometidos que la Constitución le confiere a cada poder y le confiere esa función y esos poderes de modo claro, determinante y único, y único. Y también le atribuye funciones específicas que son obligatorias y exclusivas de cada uno de esos tres poderes. El Poder Judicial tiene la magistratura judicial de la aplicación de las leyes, de la, si vos querés, interpretación, pero sobre todo de la integración, de la aplicación de las leyes en materia de justicia, como el poder que administra justicia ante todos nosotros, obedeciendo a los preceptos constitucionales, principio de igualdad ante la ley, principio del debido proceso, el habeas corpus como un recurso que todos tenemos cuando hay mala praxis o hay una sentencia que obedece a la mala praxis o a la ineficiencia de un juez y se recurre a ese juez, se tiene que remover a ese juez y va a ser inclusive sometido a una penalización. Los jueces cometen delito si realizan una mala praxis o tienen deshonestidad judicial. Los jueces deben ceñirse a todas las etapas procesales, judiciales, en cada uno de los juicios, sean laborales, civiles, comerciales y penales. Solo los jueces pueden privarnos de libertad, dice la Constitución. Cuando hay una denuncia penal, solo el juez debe tomar declaraciones al denunciado, quien podrá hacerlas y deberá el juez asumir que declare con un abogado competente que asesore esas declaraciones. A lo sumo a las 48 horas deberá abrir un juicio si el juez está convencido con la prueba aportada por la parte denunciante, más las declaraciones que tomó ese juez en 24 horas, a lo más, con la debida comunicación a sus familiares y a la sociedad de que esa persona está detenida en declaraciones ante un juez sumarial o un juez de una instancia previa, para que luego se decida mediante ese juez la apertura de un caso judicial comunicándosele al Ministerio Público y Fiscal o a la Fiscalía que hay un nuevo posible delito que juzgar, pero siempre bajo la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Están abolidas las declaraciones sobre hechos propios en todo juicio penal, dice la Constitución. Están abolidas, no tienen reconocimiento por la Constitución y así lo establece también el Código Penal. No tienen valor probatorio. No se puede tomar en cuenta la declaración sobre hechos propios porque no se lo puede considerar como reo a quien está siendo sometido a un juicio penal, sino que se presume su inocencia hasta que el juez demuestre lo contrario. Y recién bajo sentencia judicial, con toda la carga probatoria que corresponde, será entonces considerado delincuente o no y sometido a la pena de prisión. Todo eso lo perdimos en el Estado uruguayo a través de Jorge Díaz y a través de otros juristas que integrarán seguramente el elenco de los asesores letrados de Yamandú Orsi. Quedará como prosecretario de presidencia, siendo el secretario Alejandro Sánchez, quien jugó a dos bandas, por un lado con un discurso moderado y por otro arremetió con un discurso más radical, compatibilizando con sus camaradas comunistas. Respecto a todo esto, ¿qué pasa con la coalición? ¿Se integrará como tal? ¿Logrará lo que la ley
electoral exige los votos necesarios para configurarse jurídico-electoralmente como un solo lema? ¿Considerarán que es conveniente? ¿Tiene suficiente afinidad? Parecería que sí las hay, que hay más afinidad que diferencias, dado que el plan de gobierno lo desarrollaron en unos pocos meses. Desarrollaron ese proyecto de un programa país, que era avanzar en un montón de aspectos en los que ya se había desarrollado el Uruguay, sobre todo en lo que hace a la macroeconomía. Ese modelo macroeconómico que estabilizó nuestra economía, que desarrolló un mínimo ajuste y logró con un diseño muy inteligente estabilizar la economía uruguaya y hacerla prosperar con un paquete de inversiones muy importante, promediando los últimos 3 años los 1.200 millones de dólares por año de inversión directa extranjera, bajó la inflación, quedó en el 4,6, estancó el proceso deficitario del déficit fiscal, disminuyó el porcentaje de deuda, incrementó el Producto Bruto Interno, generó 108.000 puestos de trabajo, estimuló a las empresas, exoneraciones impositivas, no incrementó impuestos, disminuyó impuestos, pero por otra parte, todo eso, la regla fiscal que regula todo eso seguirá o va a caer. Así estamos en este contexto de Latinoamérica. Uruguay forma parte de ese contexto, es uno más de los países que como el pato da un par de pasitos para adelante y luego varios pasos para atrás. Ahora venimos con un gobierno con estos personajes que son los que en gran medida destruyeron el Estado de Derecho, pero con la complicidad de la oposición de aquel entonces, que le brindó las mayorías especiales para ese Código del Procedimiento Penal, para la Ley de Fiscalía General de la Nación, para la Ley de la Fiscalía de Lesa Humanidad, que no protestaron demasiado cuando se derogó de modo inconstitucional, atentatorio y agresivo para con la estabilidad jurídica del Uruguay la ley de caducidad, y que instalaron en los partidos políticos históricos tradicionales los preceptos del marxismo cultural de esta era global de la Agenda 2030, incluso manifestando claramente respecto a ello la propia ex directora del presidente del directorio del Partido Nacional y actual vicepresidente del Uruguay, Beatriz Argimón, cuando manifestó en una vieja nota republicada, retuiteada por el diario La Derecha, que el Partido Nacional es un partido progresista de izquierda. El Partido Colorado tiene un fuerte sector también progresista de izquierda, como es Ciudadanos. Cabildo Abierto es un partido que manifiesta más bien un infantilismo de derecha, que es anticapitalista, que está muy reñido con los principios económicos del desarrollo económico de la economía científica, pero que tiene aspectos compatibles en varios puntos, sobre todo que es una fuerza antimarxista. Tiene puntos fuertes como que es una fuerza anti-LGBT, anti-Agenda 2030, porque proviene del riñón de las derechas más tradicionales, del nacionalismo y el proteccionismo, inclusive en términos económicos, que son primos hermanos con el nacionalismo de los movimientos de liberación nacional y del comunismo ortodoxo que plantea el Foro de San Pablo. No estoy diciendo que sean lo mismo ni que estén alineados, sino que tienen puntos de contacto, porque eso es la política. Hay lineamientos políticos, hay lineamientos ideológicos que tienen puntos de contacto, por ejemplo, una extrema izquierda con una extrema derecha, por ejemplo, una derecha infantil clásica con una izquierda infantil clásica. Y todo eso parece que tiende al centro, pero es hacia una centroizquierda donde la derecha no tironea tanto, porque no es moderna. Y seguramente eso explique que no capitalizó un nuevo contexto de votantes, un nuevo caudal que le hubiera permitido un cierto equilibrio entre esa primera vez y esta segunda vez electoral, porque de ese 11,8% quedó en el 2,4%. Algo pasó, un estrepitoso fracaso electoral. Y algo le pasó a la coalición de gobierno que a pesar de todos esos signos positivos, muy benignos, de estabilidad económica, de estabilidad en las inversiones, de crecimiento en las inversiones, de una
fuerte estabilidad jurídica en el derecho de propiedad, en el derecho del emprendimiento, en la libertad de expresión, de todas maneras jugó el juego peligroso de dejar correr ese proyecto totalitario comunista que atentaba directamente contra esa seguridad jurídica de la propiedad privada, como lo fue el plebiscito del PIS-CNT, con una corte electoral que no tomó cartas en el asunto, que no asumió la posible inhibición de ese plebiscito por tener contenidos que eran atentatorios, que eran agraviantes para con la Constitución, configuraban un agravio, una infracción, artículo 239 de la Constitución, eran claramente infractores de la Constitución vigente, pero todo eso está muy políticamente legitimado a través de estas nuevas ideas de una democracia de mayor diversidad. Eso lo van a encontrar en la nota con el doctor Rama, que de alguna manera era implícitamente un vocero de lo que piensa el sistema político actual. Por lo tanto, dentro del sistema político actual, tanto de la izquierda más radical, pro Foro de San Pablo, como es el Frente Amplio, la que nos va a gobernar a partir del 1 de marzo, y la izquierda socialdemócrata moderada, pro Agenda 2030, estamos hablando de un sistema que tendería a negociar todo hacia un país que sea de centro izquierda, con todo lo que eso conlleva. Un país que perdió Estado de Derecho, un país que perdió institucionalidad, con un poder judicial muy debilitado, al extremo de que prácticamente convirtieron al poder judicial en el contexto de la justicia penal en un poder testimonial, nominal, con un poder ejecutivo que concentra mucho poder, y por otro lado, con todas las políticas de género, las leyes de cuotas, el concepto de la sociedad igualitaria, el concepto de la diversidad sexual, el concepto de que hubo terrorismo de Estado, el concepto de que está bien que la ley de caducidad permanezca políticamente derogada, porque jurídicamente no tiene valor alguno esa ley derogatoria interpretativa de la supuesta inconstitucionalidad de la ley de caducidad. Todo eso representa también la coalición de gobierno y creo que en gran medida explica una pérdida de fidelización, si bien de todas maneras ha votado con un alto caudal planteando un país dividido prácticamente, donde creo que en segunda vuelta el Frente Amplio logra una diferencia que no llega a 4 puntos. Fue bajando el rango de diferencia sobre la base de los votos observados y creo que quedó en 3,8, una cosa así, o ponele 4 puntos de diferencia. Por lo tanto, hoy por hoy es un país bastante dividido, fracturado. ¿Qué va a pasar hacia nuevas generaciones si continúa el modelo educativo que sigue instruyendo en un modelo ideológico, en un modelo doctrinario que para nada comulga con los principios éticos de la formación ciudadana bajo un Estado republicano y democrático como la Constitución manda? La Constitución va quedando como un documento muy elástico, maleable, prácticamente testimonial, como si fuera una carta de deseo y no nuestra carta magna fundamental, construyéndose desde ahí toda la pirámide de nuestro orden jurídico. ¿Sobrevendrá algún movimiento, alguna gran campaña mediática con profesionales que empiecen a instalar estos temas e instruyan a la población uruguaya respecto a tomar conciencia de lo que importa fortalecer las instituciones de un Estado de Derecho democrático y republicano? Lo que importa comprender que es una democracia representativa, lo que importa comprender las diferencias sustantivas que hay entre un modelo de democracia representativa y republicana respecto a una democracia participativa, directa, popular y populista. ¿Surgirá algún movimiento social, intelectual, algo muy grande? No solo partido político, no solo un movimiento político, no solo prensa. Inclusive tendríamos que hablar de medios de prensa que hagan una campaña mediática profesional, inteligente. ¿Surgirán instituciones de enseñanza? ¿Surgirán algunas universidades privadas que fomenten la cultura liberal? Porque estamos realmente bajo una gran batalla cultural con un país desapercibido de todo ello,
construido sobre la base de un ADN de izquierda desde el vallismo para acá. ¿Qué preguntas les dejo planteadas? ¿Será posible? ¿Es viable en Uruguay plantear la batalla cultural desde este renacimiento internacional, desde este renacimiento regional incluso de las ideas liberales y fundamentalmente de las ideas liberales políticas, económicas y de cultura de Estado, de las ideas del Estado de Derecho, de las ideas liberales de una república democrática, como está en nuestras constituciones, sin pretender ninguna rara revolución ideológica, simplemente reconstruir el Estado de Derecho que es eminentemente técnico, concebido científicamente, como así es concebida la economía del mercado, la economía basada en la propiedad privada, la economía desde la libertad de emprendimiento, la economía de la innovación, la economía de la inversión, la creatividad, el riesgo de capitales, de competencia, de competitividad, de necesaria infraestructura, de desarrollo tecnológico, de desarrollo científico, todo eso amparado por la fuerte institucionalidad de un Estado republicano y democrático que opere bajo la más eficiente, profesional y mínima expresión de Estado, permitiendo la viabilidad, el cobijo y la coordinación de la libre actividad privada generadora de riquezas. Esa es la gran batalla cultural que se le presenta a América Latina como un todo y concretamente a Uruguay, si pretende seguir siendo la República Oriental del Uruguay.